Empresa Federal del Departamento de Justicia número 899500012. Acusación y fallo. Hacktivismo. Kevin Mitnick nació el 6 de agosto de 1963 en Estados Unidos. En los 90, fue considerado el cibercriminal más buscado por el FBI. Mitnick se hizo famoso en la esfera del hacking por sus innumerables penetraciones a los sistemas informáticos de las organizaciones gubernamentales y grandes empresas de Estados Unidos. En esta ocasión vamos a tratar el caso de Kevin Mitnick y su último encarcelamiento, pues este fue el que alcanzó una gran popularidad entre los medios estadounidenses, tanto por la lentitud del proceso, más de 2 años como fugitivo de la justicia, y las estrictas condiciones de encarcelamiento a las que éste estaba sometido. Se le aisló del resto de presos y se le prohibió realizar llamadas telefónicas por su supuesta peligrosidad al acercarse a un teléfono. En este vídeo no vamos a hablar de las sutilezas anteriores de Mitnick, como romper la seguridad del sistema del colegio, no para cambiar las notas, sino para curiosear, o cuando rompió en Cosmos, y no el de Carl Sagan, sino en Computer System Mainframe Operations, o cuando entró ilegalmente en ARPANET, la predecesora de Internet, y trató de acceder al computador del Pentágono, así como otras vainas como la de observar secretamente el correo electrónico de miembros del Departamento de Seguridad del MCI Communications Digital Equipment Corporation. Y tampoco voy a andar mucho en cuando Mitnick pasó un solo año en prisión, pues junto al abogado convencieron al juez de que Mitnick sufría una adicción por las computadoras equivalente a las que sufre un adicto por cualquier otra droga. Gracias a ello, solo cumpliría el tiempo mencionado, pero con un estricto programa de rehabilitación, el cual le prohibía acercarse a cualquier artilugio, ya sea telefónico o de otro tipo de tecnología. De violaciones de la condicional va esto, y es que para Kevin todo le sabía poco. Quería el control de todo, un sentimiento inspirado y compartido por los sujetos mencionados en el capítulo 1, el cual Kevin también tuvo su propia participación. Mitnick también tenía cierta paranoia, siempre sentía que estaba en continuo espionaje, cosa entendible por eso si cada poco tiempo te recuerdan en todos los periódicos que eres el hacker más buscado del mundo, aunque no hubiera del todo un porqué. No había una prueba sólida contra Mitnick, pero este sabía que de ser encontrado detenido sí la sabría. Pues si bien el Estado a cada hackeo o chasquido de dedos que pudiera haber en un teléfono ya se lo atribuía a Kevin, así porque sí, sin empiricidad de ello, el caso es que sí, muchos sí fueron suyos. Y aquí viene lo interesante. El FBI junto a Shimomura, físico computacional y experto en sistemas de seguridad de San Diego Supercomputer Center, y además un muy buen hacker, fue convocado por el equipo de Sprint y el ministerio. Se habían reunido para planificar la captura de Mitnick. Shimomura salió en la televisión hackeando un teléfono del propio Ministerio de Defensa. Legítimamente, por supuesto. Ese alarde por eso condujo a Kevin a saber qué tipo de teléfono usaban, o SAS, para poder él también tener acceso. Kevin, acostumbrado a la ingeniería social como principal arma, y que le había funcionado tantas veces en su pasado, llamó al propio Shimomura haciéndose pasar por un empleado de la Sun Microsystems. Quería averiguar unos códigos de la serie SAS de la que habían estado hablando. Este, haciendo una comprobación directa, se dio cuenta de que una personita intentó tomarle el pelo, y despectivamente le colgó el teléfono tratándolo de novato. Para un joven Mitnick eso no podía quedar así que poco más tarde repitió la llamada a Shimomura, pero esta vez para decirle con quién, cuándo y cómo su mujer le estaba poniendo los cuernos. Esta vez sí, captó la atención de Shimomura, pues de saber eso, el individuo del otro lado del teléfono podría saber mucho más. Y aquí es donde empieza la batalla de dos jóvenes genios moviéndose no solo por lo profesional, sino por algo puramente personal. Mitnick no soportaba el alarde y que Shimomura fuera popular, prestigioso y con acceso al Estado por ser un buen hacker. Él se consideraba mejor y era un fugitivo terrorista al cual atrapar. Kira, 必ずお前を探し出して始末する。僕が正義だ。
Pocos días después del encontronazo con ese desconocido por teléfono, Shimomura notó que alguien había invadido su ordenador en su ausencia, utilizando un método de intrusión muy sofisticado que él nunca antes había visto. El intruso le había robado su correo electrónico, software para el control de teléfonos móviles y varias herramientas de seguridad en Internet, junto a un sospechoso código que mencionaremos al final. Ahí puedo deducir que quien le había llamado era Kevin, y ahí comenzó la cuenta regresiva para Minnick. Shimomura se propuso, como orgullo personal, atrapar al cracker, como él le denominaba, que había invadido su privacidad. Aquí es donde debo decir que en el cuento de Caperucita el lobo siempre es el malo, y que tenemos tres versiones, aunque parecidas, con matices distintos: la del Estado, la de Kevin en su libro y entrevistas, y las de Shimomura. Y aunque repito, las historias son muy similares, cada uno barre un poco hacia su casa. Pero haciendo un contraste con todas ellas, se intenta ser lo más parcial posible aquí. Hacia finales de enero de 1995, el software de Shimomura fue hallado en una cuenta de The Wall, un proveedor de internet en California. Minnick había creado una cuenta fantasma en ese proveedor y de allí utilizaba las herramientas de Shimomura para lanzar ataques hacia una docena de corporaciones de ordenadores, entre ellas Motorola, Apple o Qualcomm. Shimomura, reuniéndose con The Wall y un técnico de Spin, descubrieron que Minnick había creado un número de móvil fantasma para acceder al sistema. Después de 2 semanas de rastreos, determinaron que las llamadas provenían de Raleigh, Carolina del Norte, localizando así la primera ubicación de Kevin, punto para Shimomura. De igual manera, Shimomura tenía información sobre la invasión de Minnick a Netcom, su propio backup particular, pues cuando Minnick se encontraba seemingamente apurado, colaba un backup de toda su información cifrada subiéndola a Netcom. Recordemos que antes subir algo a la red era muy extraño y además muy ilegal si lo hacen sin permiso de la multinacional o empresa como es este caso, que era una red de base de datos de noticias. Shimomura se comunicó con el FBI y estos enviaron un grupo de rastreo por radio. El equipo por rastreo poseía un simulador de celda, un equipo normalmente utilizado para probar teléfonos móviles, pero modificado para rastrear el teléfono de Minnick mientras este estuviera encendido y aunque no estuviera en uso. Y aún a día de hoy dudamos que eso se puede hacer. Bueno, sigamos. Con este aparato móvil se convertía en un transmisor sin que él mismo lo supiera. Empezaron a buscar. No buscaban a un hombre porque todas las fotos de Minnick ya eran antiguas y no sabrían si podían ahora reconocerlo. Mientras esto ocurría, la gente de Internex, The Wall y Netcom estaban preocupados por los movimientos que casi simultáneamente Minnick hacía en cada uno de estos sistemas. Cambiaba claves de acceso que él mismo había creado y que tenían menos de 12 horas creadas, utilizando códigos extraños e irónicos como No, Panic, Fuck Cute o Fuck Cute. Estaba creando nuevas cuentas con mayores niveles de seguridad, como si sospechara que lo estaban vigilando, algo que ya hemos mencionado sobre Kevin. El FBI, Shimomura y el equipo de Sprint se habían percatado del hackeo de Netcom por parte de Minnick, y eso les sirvió como adelanto para saber dónde guardaba o dónde intentaría guardar la información en caso de arresto. Había que realizar el arresto de inmediato, antes de que Minnick se diera cuenta que su información había sido robada. Cuando faltaban pocos minutos para dar la orden, el simulador de celdas detectó una nueva señal de transmisión de datos vía teléfono móvil y simultánea a la de Minnick, muy cerca de la misma zona. Algo extraño estaba haciendo Minnick con las líneas móviles. Shimomura trató de advertir a la gente del FBI, pero ya todo estaba en manos de ellos. Shimomura, de ahora en adelante, no era más que un espectador privilegiado del caso, pues hasta entonces no había conseguido grandes avances en él. El FBI no pensaba hacer una entrada violenta porque no creía que Minnick estuviera armado, pero tenía que actuar muy rápido porque sabía el daño que este hombre podía causar con un solo minuto con un ordenador. Se acercaron lentamente hasta la entrada del apartamento de Minnick y anunciaron su presencia. Si no les abrían la puerta, en 5 segundos la echarían abajo. Minnick abrió la puerta con toda calma.
El FBI procedió a arrestarlo y a decomisar todo el material pertinente, discos, ordenadores, teléfonos móviles, manuales, etc. Mitnick lo había enviado de nuevo a Netcom, pero esta vez Mitnick no estaba conectado a un repetidor de señal seguro y habitual, sino que estaba conectado a una réplica exacta, método que incluso se utiliza hoy en día y sigue colando, y se supone que realizó Shimomura, atrapando y así, definitivamente y arrestado por 6 años a Kevin David Mitnick. En esta historia no hay ni buenos ni malos. Ni Mitnick usó su poder para hacerse rico en 20 segundos como hubiera podido, o 1001 cosas más, dado el control de todo teléfono existente prácticamente y comunicación. Nunca contempló la opción de hacer daño a nadie y no vendió jamás información, simplemente él era así. Tampoco Shimomura era del todo agua clara, pues había conseguido su puesto de poder como responsable de seguridad, rumoreándose demasiado que fue él mismo quien al principio fue quien comprometió esos sistemas con un avanzado gusano que solo él, evidentemente, pudo impedir. Kevin estaba bastante convencido de ello, encontrando dicho gusano al final, pues las pruebas que lo podrían demostrar, pero con un nivel de cifrado demasiado sofisticado para que le diera tiempo a poderlo descifrar, y también demasiado potente. En lo personal, creo que esa distracción y obsesión por revelar a Shimomura e intentar descifrar el gusano fue lo que hizo bajar la guardia a Kevin, pero eso es solamente una opinión. Una vez acabado todo el proceso, de regreso a su hotel, Shimomura decide comprobar el contestador telefónico de su residencia en San Diego. Se quedó de una pieza cuando escuchó la voz de Mitnick, quien le había dejado varios mensajes con acento oriental en tono de burla. El último de estos mensajes lo había recibido 8 horas después de que Mitnick hubiera sido arrestado y antes de que la prensa se hubiera enterado de todo el asunto. Cómo se realizó esa llamada aún hoy en día es un misterio, al igual que el origen y objetivo de la segunda señal de Mitnick o el código gusano de Shimomura.